Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Ocupe su lugar, muchas gracias. Ahora vamos a ver la versión Palabra de Dios para Todos, como dice un poquito más claro esta versión que acabamos de leer, nos la clarifica un poquito más. Dice de la siguiente manera: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también ustedes, ¿qué? Den gratuitamente. Hasta ahí vamos a dejar la escritura y vamos a meditar en el tema devolviendo la gracia. Porque todo lo que proviene de parte de nuestro Señor Jesucristo, hermano, ya la escritura nos dice que a nosotros nos fue regalado, nos fue dado, no nos costó nada. Es gracia. ¿Y qué es gracia? Un regalo no merecido. Algo que no se merecía, pero le plació a Dios dárnoslo. De manera que, como dice la escritura, toda buena dádiva desciende de lo alto. Todo lo bueno que nos ha acontecido en nuestras vidas, no fuimos muy hábiles para conseguirlo nosotros. A Dios le plació darnos la capacidad de poderlo obtener. Porque el rey David nos dejó bien claro este punto. Lo vamos a ver un poco más adelante, porque el rey David dijo: porque en ti está el dar riquezas y el dar poder a quien tú quieres. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. No es del que quiere, hermano. Si yo quisiera tener millones de pesos en el banco, yo quiero. Pero si no es el plan de Dios, no los voy a tener. Y no me siento mal, porque el mismo apóstol, siendo siervo de Dios, el apóstol Pablo, él mismo dijo: estoy acostumbrado a conformarme a tener y a no tener. Para todo estoy preparado. No me amargo si no tengo, y sí me gozo cuando tengo. Pero doy gracias cuando no tengo, y doy gracias también cuando tengo. No me olvido de mi Dios, porque de Él proceden todas las cosas. Amén. Y bueno, pues el apóstol Pablo también dijo en una ocasión, hablando acerca de las riquezas, y dijo: no es que yo busque que algunos tengan holgura y otros tengan estrechez. Lo que busco es que haya bendición en vuestras cuentas. ¿Qué estaba diciendo? En el contexto de lo que él habló allí, estaba diciendo a la iglesia que le escuchaba: ustedes tienen que aprender a dar, porque lo que Dios les dio no es para que lo tengan estancado, es para que produzca más. Porque el Señor ya había hablado acerca de la parábola de los talentos. Y ahí encontramos, ¿verdad?, a un hombre que se asustó y no entendió el propósito de Dios al darle ese talento, al darle esa oportunidad, y como se asustó, corrió a esconder el talento, y cuando regresó el dueño del talento, le dijo: ¿y cuáles son los resultados de lo que te di? Y le dijo: pues como yo sé que eras muy severo, pues lo escondí. Ah, entonces no produjo nada. No. Ah, siervo inútil. No te lo di para que lo tuvieras escondido, ni lo guardaras, ni lo protegieras, pero te lo estoy devolviendo íntegro. No te lo di para que me lo devolvieras íntegro, te lo di para que lo multiplicaras. Y como no lo entendió, recibió su castigo. Porque ese es el asunto, que a veces, hermano, nosotros los seres humanos recibimos de parte de Dios con un propósito de que Dios nos lo multiplique. Por eso nos advierte en su palabra: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y por eso aquí encontramos esta instrucción que nos habla el Señor y dice: todo lo que ustedes recibieron, lo recibieron gratuitamente, no les costó nada. A mí sí me costó, hermano, me quemé las pestañas muchos años en la universidad. Ah, bueno, sí, tal vez un esfuerzo humano tuvimos que hacer. Pero la capacidad mental, las oportunidades del negocio vinieron del cielo para tu vida.
y no es de todos. Dios pensó en ti para bendecirte. Y eso hay que agradecérselo a Dios. Pero, ¿para qué nos dio el Señor? Para que se nos multiplique, para que se nos haga más. Porque cuando no entendemos esto, miren, podemos cometer también un error. Pero vamos a poner esto un poquito más claro para que usted no diga, ay, el predicador ya nos va a pedir dinero. No es ese mi propósito, Dios sabe que no. Mi propósito es que reconozcamos que todo lo que recibimos viene de Dios y tenemos que ser agradecidos con Él. Pero nos lo da con un objetivo, no para retenerlo, sino para que se nos multiplique, porque muchos no lo han entendido, lo han retenido, no han sabido darle ni al prójimo, ni a Dios, ni a nadie, y solo se quedaron con lo poquito que tienen y ahí siguen patinando toda su vida. Pero el propósito de Dios es que haya más, es que haya más, es que haya más. Ese es el propósito y se lo voy a mostrar con la Biblia. Pero lo que primero tengo que dejar bien en claro es que todo nos lo regaló Dios y a nosotros no nos ha costado nada. No somos tan hábiles, ni somos tan astutos para los negocios, ni somos tan chichos para el estudio. No, Dios nos ha dado la capacidad. Mire, vamos a buscar otra cita bíblica en esta misma versión, Palabra de Dios para Todos. Es Primera de Corintios capítulo 4, verso 7. Primera de Corintios 4, 7, Palabra de Dios para Todos, por favor. Mire lo que dice la Escritura en esta versión. ¿Quién te ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? ¿Se da cuenta? ¿Por qué dices que tú lo lograste? ¿Por qué dices que estudiaste en Harvard, que estudiaste a saber dónde? Si el que te dio la oportunidad fue Dios. Esta es la bendición de contar con nuevas versiones que clarifican más los textos bíblicos que nuestra versión sagrada, Reina Valera, que muchos la tienen en grande estima y qué bueno. Pero ya hay más materiales para entender más clara la voluntad de Dios y estas versiones nuevas, que hermanos, si usted buscara, hay cantidad de nuevas versiones que nos dejarían muy claro el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Pero uno de los peligros más grandes es el recibir de Dios y no saber para qué lo recibimos. Algunos lo reciben para cavar su propia tumba. Yo conocí a una persona que no tenía dinero. Por alguna razón necesitó irse a Estados Unidos. En Estados Unidos, por allá, logró prosperar un poco con un trabajo, tuvo la economía para llevarse a su familia, estar junto con él, pero estando su familia junto con él en Estados Unidos, allá sucedió un accidente con uno de sus hijos y perdió la vida. La persona demandó a quien atropelló a su hijo y ganó el juicio, obtuvo mucho dinero en el juicio. Con ese dinero, sin el hijo, se regresó con la tristeza mejor a nuestro país. Y aquí en nuestro país, ¿sabe para qué le sirvió el dinero? Para agarrar vicios, malgastarlo y terminó muriéndose de una sobredosis. Para eso le sirvió el dinero. El dinero, hermano, cuando se recibe y no se sabe para qué es, les sirve como cadena a muchas personas para estar atados. Pero cuando Dios nos da algo, es para que se nos multiplique, para que sea una provisión y una bendición, una fuente constante que Dios quiere darnos. Pero hermano, se recibe la gracia de Dios por fe. No hay otra manera. De gracia recibiste, dice la Escritura, recibiste gratis por fe. Entonces dalo también gratis. Yo considero que la palabra de Dios no se debe de cobrar. Si hubiera un congreso, yo estoy en desacuerdo que se cobren las entradas. Si hubiera un concierto musical, estoy en desacuerdo que se cobren las entradas. Porque la palabra del Señor sí dice claramente, compra la verdad y no la vendas.
Cuando estamos aprendiendo del Señor, cuando estamos conociendo de su palabra, en el primer amor, hacemos un esfuerzo, a veces nos cuesta dinero y qué bueno porque, hermano, no nos pesa porque estamos enamorados del Señor y gastamos nuestro dinero, allí se cumple, compra la verdad, estoy pagando no por la verdad, me está costando tal vez dinero, pero estoy haciendo una inversión porque el reino de los cielos, dice la Escritura, hagan tesoros en el cielo. Porque si hacen tesoros aquí en la tierra, el banquero, la devaluación, eso es el simbolismo de ladrón, orín o polilla. Eso es el simbolismo que el Señor utilizó. Si ustedes se preocupan por tener tesoros solamente aquí en la tierra, les va a suceder una tragedia, la devaluación, el robo, la clonación de tarjeta, a saber qué les pueda suceder. Pero si ustedes hacen tesoros en el cielo, allí nadie se lo va a robar, nadie se lo va a quitar. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Es que mando cheques al cielo? No, le voy a explicar cómo está este asunto. Porque Dios nos da para que esto sea multiplicado, pero tenemos que aprender a soltar, hermano, porque a veces Dios nos da y lo queremos tener agarrado sin soltar. Si lo queremos tener agarrado, solo ahí nos vamos a quedar. Pero si soltamos, Dios nos va a permitir que luego venga para más. Tengo un ejemplo que le puedo dar. Usted se recuerda el caso de Abraham. Abraham pasó en su vida cerca de 100 años sin tener un hijo. La palabra nos habla solo de que era ya un hombre viejo, pero no nos dice lo que sí nos dice la historia de lo que se usaba en aquellos días en la tierra de Abraham donde él vivía. Para esos días era una vergüenza que un hombre empoderado de cierta economía, de cierto reconocimiento, no tuviera un heredero, un descendiente. Era una vergüenza no tener a quien heredar y por eso no querían heredar a los sirvientes. Y dijeron, no, ¿cómo es posible que vaya a heredar este Damaseno? Y era una vergüenza para Abraham, pero entonces un día el Señor escucha y ve la necesidad de Abraham y le manda un hijo. Y luego después de que le da, después de 100 años, un hijo, cerca de 100 años le da un hijo, entonces le dice luego, dámelo de regreso. Y mucha gente no entiende esto. ¿Cómo pues? ¿Por qué? Si no lo tenía, tú se lo das y ahora se lo quitas. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque Abraham, cuando no tenía algo, lo anhelaba en su corazón. Y cuando lo tuvo, lo valoró y lo sobrevaloró más de lo debido. Y de pronto, esto no lo dice la Biblia, pero estoy seguro que sucedió. Porque Abraham comenzó a poner tanta atención a su hijo que comenzó a olvidarse de su Dios. Abraham, ¿por qué ya no me cantas? Señor, es que ahora estoy cantando a la rurru niño, a la rurru ya. Abraham, ¿por qué no has venido a mi santuario? Señor, es que tengo que sacar a pasear al niño. Abraham, ¿por qué ahora no estás en velada de oración? Señor, porque ahora el niño llora, está enfermo, me desvelo, tengo que descansar. Y entonces dice el Señor, dámelo. Te enseñoreaste tanto, te ocupaste tanto en él, que te olvidaste de mí. Te lo di para tu bendición. Te había dicho que allí había mi multiplicación, como, la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y tú estás frenando tu bendición, dámelo. Pero como el plan de Dios es perfecto, ya sabía que Abraham le iba a obedecer, pero se lo pidió. ¡Qué prueba tan grande! Usted no tiene una casa, Dios se la da y luego se la quita. Ah, no, ¿para qué me la diste? Solo para hacerme sufrir. Lo que quiere el Señor es valorar nuestro corazón, porque nos da no para atesorar, sino para que se multiplique cuando nosotros aprendemos a soltar. Abraham empezó a aprender esta lección desde antes de llegar al altar a ofrecer a su hijo. Cuando le preguntaron los siervos, ¿a dónde vas? El muchacho y yo iremos, adoraremos y regresamos. Por eso se llama el padre de la fe, porque ya él confiaba que el Dios que le había bendecido no le iba a quitar su bendición. Ya había comenzado a creer correctamente que el Dios que bendice no quita.
Pero Dios tiene una lección que nos tiene que enseñar a nosotros, que tenemos que aprender a soltar. Y tengo Biblia para demostrárselo. Mire, vamos a ver Eclesiastés 11:1, por favor. Eclesiastés capítulo 11, verso 1 y verso 2. Mire cómo dice la palabra. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días aprende a soltar, dice el Señor. Lo que te doy, suéltalo. Te lo voy a regresar multiplicado si lo crees. Este asunto es de fe. A Abraham le dijo, te voy a hacer tu descendencia tan grande como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero primero suelta. Suelta. Se había pegado tanto ya, que se había olvidado de las promesas de su Dios y de la fe en Dios, pero fue aprendiendo, porque él creía que Dios se lo iba a regresar, y si se lo regresó. ¿Y qué le dijo? ¿Es que Dios necesita dinero? No, le dijo a Abraham, voltea para atrás, el Señor se proveerá, y se proveyó. El Señor siempre se provee. Dios no necesita mi dinero, Dios no necesita mi diezmo, Dios no necesita mi ofrenda, Dios necesita mi obediencia. Porque quiere multiplicar mis bienes, lo que Él me ha dado. Lo poco o mucho que me haya dado, lo quiere multiplicar. Pero si yo lo retengo, yo lo sostengo así como está, pues así me voy a quedar. Pero hay un problema allí y hay un riesgo. ¿Qué riesgo es ese? Vamos a contestar con la Escritura, no con lo que yo creo. Vamos a ver Proverbios, por favor. Capítulo número 11, verso 24. Cuando aprendemos a soltar bendiciendo a alguien más, cuando aprendemos a soltar dando para la obra de Dios, Dios multiplica lo que Él ha puesto en nuestras manos. Mire lo que dice la palabra. Hay quienes reparten. ¿Y qué? ¿Qué pasa al repartir? Les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué pasa? Se les acaba lo poquito que Dios les da. Eso no dura toda la vida. Si no obedecemos a Dios, nosotros somos negligentes para cuidar lo que Dios nos dio. Dios nos da para que se nos multiplique. No para retener y decir, es mío, lo guardo y a ver cómo hago. ¿Usted se recuerda aquel caso de aquel hombre que dice en la Escritura que había prosperado? Está en el Evangelio según San Lucas. Y dice, muchos bienes tengo. Alma, gózate. ¿Muchos bienes tienes? ¿Qué voy a hacer con tantos bienes? Dijo este hombre. Voy a hacer mis graneros más grandes. Y dice la Escritura que oyó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿de quién va a ser? ¿Por qué estaba pensando este hombre así? Porque estaba reteniendo. Tengo mucho, ya no hay ni dónde guardarlo. Si este hombre hubiera dejado fluir, hubiera dado, porque eso es una regla de Dios. Ya quiere dinero, pastor. No, son las leyes de Dios, yo tengo que enseñar esto. Si alguien lo quiere obedecer, bueno, si no, yo ya enseñé. Como dijo el apóstol Pablo, limpio estoy. Porque San Lucas 36:38 no me deja mentir. Mire, vamos a ver lo que dice Lucas 6:38. Esto usted lo debe de conocer. Hay una regla en la palabra de Dios que nos enseña cómo seguir obteniendo más de lo que Dios ya puso en nuestras manos. Para que no se nos seque la fuente de la bendición que nos llegó del cielo, hay una forma para que no se seque. ¿Cómo? Esto se me hace que se lo sacó usted de la manga, pastor. Usted lo puso en la Biblia. No, yo no lo puse, eso ya estaba. ¿Cómo dice? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, ¿qué va a pasar? Os volverán a medir. Vamos a recibir lo mismo. ¿Cómo estábamos acostumbrados antes allá
en la otra iglesia donde íbamos antes. Allá se nos enseñó que había que dar limosna. ¿Y qué es una limosna? Pues los 20 centavos que traigo en el bolsillo, los 2 pesitos que traigo en el bolsillo. Pero eso no es lo que en realidad Dios merece, ni el prójimo tampoco. Porque limosna, bíblicamente hablando, limosna es ayudar al prójimo, no es apoyar la obra de Dios. Eso es ofrenda o diezmo. Pero limosna, como nos enseñaron allá en algún lugar, buscábamos el billete más maltratadito y bueno, ese, el que menos me sirve. La moneda más bajita y ese, lo que menos gaste, porque nos enseñaron mal. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra del Señor, entendemos, si yo doy, se me va a dar. Si doy mucho, lo dice 2 de Corintios, capítulo 9. Dice la escritura allí, el apóstol Pablo hablando, dice claramente, cada uno cosecha como sembró. El que siembra mucho, cosecha mucho. El que siembra poco, cosecha poco. Según lo que uno dé, eso recibe. Lo que Dios pretende es que tengamos. Una vez me dijo un hermano, yo cuando me saque la lotería, le voy a regalar un carro. Gloria a Dios. Hermano, ¿ya compró el billete? No, hermano. Bueno, voy a seguir esperando el carro, hermano. Pero Dios nos habla por medio de su palabra que Él quiere que por fe nosotros obedezcamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hermano, cuando se habla de dinero, la gente mayormente dice, me quieren robar. No, hermano. Dios no necesita mi dinero. Lo que Dios quiere es que yo tenga bendición en mis cuentas, como dijo el apóstol Pablo. Pero si yo retengo más de lo que es justo, dice la Escritura, puedo atraer pobreza, puedo permitir que me caigan las finanzas, me roben, me fraudeen, algo suceda, porque me estoy negando a dar. En una ocasión le llegaron a decir a Jesús, Señor, César dice que paguemos impuestos, tributos, ¿qué dices tú? Y dice el Señor, denle a César lo que es de César, pero a Dios, denle lo que es de Dios. Ah, no me escapé. No, no te escapaste. ¿Dios ocupa dinero, hermano? No, su obra sí. Pero el problema es que cuando se tocan estos temas, pues hay mucha desconfianza. Por las redes se habla de los ladrones que ya robaron aquí, ya robaron allá. La gente, este asunto es de fe. Si por fe creemos que lo que Dios quiere es multiplicarnos y darnos más de lo que ya puso en nuestras manos, no hay ningún problema, que se lo robe quien quiera, pero que a mí me bendiga el Señor. Porque eso es lo que yo tengo que hacer, obedecer lo que me está pidiendo el Señor y su palabra. No es la palabra del pastor, es la palabra de nuestro Señor que está ahí escrita. El Señor Jesús dijo en una ocasión, yo pongo mi vida y nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Nadie me obliga, pero yo estoy dando para recibir. Lo que voy a recibir es la victoria, la liberación de los pecados de lo que amo, porque de tal manera amé al mundo que di mi vida por ellos. Y dice el apóstol Pablo, si nos dio a su único hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Pero como es un asunto de fe, y ahí tenemos que creer, no puede haber desconfianza. Y si doy y no recibo, ya no va a suceder nada, porque ya estoy dudando. Y dice el apóstol Santiago, si alguno duda, no espere recibir nada del Señor. Pero si nuestro Dios tuvo la capacidad de enseñarnos que dando es como se recibe, entonces Él se dio a sí mismo y recibió el pago de la humanidad en el rescate de sus maldades y de sus prisiones, que estábamos usted y yo allí. Mire, yo quisiera que usted me ayudara a buscar en su Biblia esta escritura. Primera de Crónicas,
29:14, por favor. Primera de Crónicas 29:14. Estas son palabras del rey David. Y si nos regresamos un poquito al contexto desde el verso 11, vamos a entenderlo mejor, por favor. Vamos a ver 29:11 hasta el 14. Mire cómo este hombre entendió la grandeza de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Qué? Todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra son de Dios. Tuya, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Vea, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Llegamos a lo que quería que viéramos. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿De quién es? De Dios. Le damos lo de Dios. Y hay una disputa, hermano, muy fuerte entre que el diezmo no se debe de dar porque es del Antiguo Testamento y que están robándose el dinero y que, mire, la explicación es sencilla y voy a tratar de dársela para ver si me entiende. Una cosa es el diezmo y otra cosa es la ofrenda. La gente muchas veces piensa que la ofrenda es como la limosna que dábamos allá en la otra iglesia. Busco la moneda más chiquita, busco el billete más maltratado o el billete más pequeño. Pero eso pudiéramos ofrecérselo tal vez a alguna persona que yo sé que le voy a pagar un servicio o voy a obtener, no sé, algo que quiero comprar. Pero hablando de Dios, la palabra del Señor nos habla que Dios es Dios, que Él es dueño de todo, dueño del oro, dueño de la plata. Y cuando hay una polémica acerca si se debe de diezmar o no, que es mejor la ofrenda y no se debe de diezmar, la gente dice, es que la ofrenda es más chiquita y me conviene mejor ofrendar y no diezmar. Bueno, vamos entendiendo los conceptos. Si la ofrenda yo la considero como la limosna que yo daba antes, que es lo que yo quiero y como esté maltratado y lo más pequeño, tal vez tengan razón. Pero si consideramos lo que es la ofrenda bíblica, entonces ya no tenemos razón. Y nos convendría más, porque es así, obedecer primero lo menos para ir a lo más. La gente considera que el diezmo es muy alto y la ofrenda es más pequeña. Yo mejor ofrendo y no diezmo. Le voy a poner cómo es la situación bíblica para darnos cuenta que es más grande, si el diezmo o la ofrenda. El diezmo, la palabra del Señor nos enseña que es la 10ª parte y quedaría un 90% en las manos de las personas, ¿cierto o falso? Dios solo estaría diciéndole a la persona, dame solo una 10ª parte, ¿para qué? Para protegerte la 90, pero también para multiplicártelo. Y dicen, no, es que es mucho, yo mejor ofrendo porque eso es más poco. Vamos a ver si es cierto. Porque dice la Escritura que Job, que es el libro más antiguo que habla la Biblia acerca de la humanidad, dice que ofrecía a Dios
todos los días sacrificio, que es una ofrenda a Dios, por sus hijos. ¿Y qué hacía? Ofrecía un animalito en holocausto. Todos los sacrificios, ofrendas que se hacían desde el antiguo pacto, del Antiguo Testamento, tenían que ver con sacrificios de animales. Y suponiendo, hermano, que no sea un becerro, sino fuera un buey, que fuera un chivo, un chivito. Si nosotros tuviéramos que ofrendar un chivito hoy en estos días, ¿un chivito le cuesta 200 pesos? No, ¿verdad? Pero un diezmo, sí, tal vez tendríamos que darlo de 200 pesos. ¿Qué sería más fácil, un chivito o 200 pesos? Entonces una ofrenda sería más alta. Si habláramos, hermano, como en el caso de las ofrendas que se hacían ya en el Nuevo Testamento, hermano, seguían siendo altas las ofrendas. Pero la ofrenda nunca ha sido poco. Una ofrenda es algo que se da voluntario, espontáneo, de corazón, no planeado, y no va a ser más chico que un diezmo. Yo conozco personas que de corazón Dios les ha puesto el sentir y dan grandes cantidades a iglesias, a instituciones, son donaciones, les llaman así. En la iglesia se llamarían ofrendas y no son 100 pesos. Algunos son miles de pesos. Les nació, sintieron en su corazón, como ofrenda lo dieron para beneficio de aquel proyecto, de aquella obra. Pues la obra de Dios tiene entre sus planes salvar miles y millones de almas. Si alguien decidiera hacer una ofrenda, no es lo que yo quiera, lo que se me ocurra, sino es lo que nazca de corazón y con el fin de bendecir la obra de Dios. Y nunca será más pequeña que el 10% que Dios me pide, porque hoy en día lo que Dios me pide a mí es el 10%, para que Él bendiga el 90% restante. Pero para que vea cómo los conceptos en ocasiones están equivocados. Por eso hay mucha controversia a veces en las redes diciendo a algunos pastores, es que los diezmos ya no son vigentes. No, es que es la forma de empezar a soltar para Dios y para su obra. Primero se practica el diezmo. Si no cumplo con el 10%, ¿cuándo voy a cumplir con una ofrenda que Dios me ponga el sentir de apoyar su obra de cierta cantidad que tenga varios números? Eso sería un poco más difícil. Pero no le estoy hablando porque necesite dinero ni quiera dinero, no. Mi responsabilidad es enseñar la verdad bíblica. Dios nos ha bendecido, nos ha dado porque Él quiere multiplicarnos, hacer que eso fluya, crezca. A una mujer le mandó un profeta. La mujer lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite para comer ella y su hijo. ¿Usted cree cómo estaba el profeta después de 3 años de comer hamburguesas? Porque eso era lo que parecía que comía. Dice la escritura que le mandaba por la tarde y por la mañana a Elías cuervos con pan y carne. Pan y carne. ¿Cómo estaba aquel hombre? Estaba bien dado, hermano. Y le llega aquel profeta barrigón a la viuda que no tenía para comer y le dice, lo que tienes, dámelo. Tal vez usted no había pensado eso, pero después de comer pan y carne 3 años, hermano, ese hombre ya estaba bien dado. Y le llega a una mujer delgadita, por la hambre, y a su hijo también delgadito, y le dice, dame a mí primero. ¿Dios le quería quitar? No. Dios le quería multiplicar, Dios le quería bendecir, pero cumpliendo su palabra, dad y se os dará. A otra mujer viuda, no tenía esposo, no trabajaba, el que le debían dinero, le quería quitar a sus hijos para pagar la deuda, le llega el profeta y les expone el problema y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Nada tengo. No, investiga, date cuenta bien qué tienes. Lo único que tengo es una vasija con aceite, tráela. Pero si es lo único que tengo, lo quiero bendecir para que tengas más. La trajo, creyó, lo único que traía, lo trajo, lo bendijo y se multiplicó el aceite y le dijo, véndelo, paga lo que debes y con lo que te resta vas a vivir tu vida.
¿Qué quería el Señor? ¿Quitarle lo único que tenía? No, quería multiplicarle lo que ella tenía por la necesidad. En una ocasión había necesidad de alimentar a 5,000 personas y el Señor les preguntó, ¿qué tienen con ustedes? Unos panes y unos peces, Señor. Dámelos. ¡Ah, es mi lonche! Imagínense que hubiera retenido aquel jovencito. No, es mi lonche, me lo echó mi mamá. Yo no comparto, se va a acabar y no hay ni que comprar aquí, ni tiendas, ni Oxxo, ni nada aquí. Pero como soltó, seguían contando, un pan, 2 peces, un pan, 3 peces, otro pan, 4 peces, y no se acaban, y no se acaban, y no se acaban, porque aprendió a soltar. El Señor nos pide para darnos, no nos pide para quitarnos. Pero cuando no hay fe, lo primero que piensa uno es, ya quieren dinero, ya quieren quitar. No, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y desafortunadamente muchos matrimonios hoy en día, mire, así están los juzgados civiles de alteros, de demandas de divorcio. Causa, dinero. Esa es la causa, dinero. Por mucho o porque no hay, pero es el dinero la causa. ¿Qué es lo que Dios busca? Que haya bendición en nuestras cuentas. No maldición, sino que haya bendición, que se multiplique la sementera, que se multipliquen las oportunidades. En una ocasión el Señor le dijo a unos de sus discípulos, vayan y me traen allá. En la última cena, dice, vamos a celebrarla en aquel lugar, allá en el aposento aquel, fulano tal, pero necesito algo para mañana. ¿Qué necesita, Señor? Allá en aquel lugar está amarrada una burra y esa burra tiene un hijito. Tráigame a ese hijito. ¿Se da cuenta que los estaba mandando el Señor? Es como si ahorita a alguno de nosotros nos dijera alguien, para la obra de Dios necesitamos una Toyota. Está allí en el jardín de la Plaza Temajá, vayan y tráigansela. ¿Cómo? No. Algo así era lo que el Señor le mandó a sus discípulos. ¿Y sabe qué? Tuvieron que creer, porque se lo llevaron. Y si me preguntan, les dices que el Señor, el dueño, ¿se fija bien? El dueño. Llegaron, tomaron al burriquito y el que se sentía dueño los miró. Se lo llevan. No dijo nada. El mero dueño me lo mandó pedir. El que es dueño en realidad de las cosas me lo mandó pedir. Porque a veces nos sentimos dueños de las cosas, ¿no? Y el mero dueño mandó pedir un borriquito porque lo necesitaba para su entrada triunfal en Jerusalén. Pero se necesitaba fe para que los discípulos creyeran eso. ¿Cómo que voy a ir a tomar las cosas ajenas? Eso es robar, Señor. Yo soy el dueño. No es robar, es mío. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la palabra. No estaba robando, estaba tomando de lo suyo. ¿Se da cuenta cómo es el Señor? Pero a veces no lo entendemos y nos sentimos que alguien nos quiere quitar algo que es nuestro. No es de nosotros. Dios nos lo permite. Lo acabamos de ver en Primera de Crónicas 29, 11 al 14. Porque de lo recibido de tu mano te damos. Si tenemos algo en nuestros bolsillos, en nuestras carteras, es porque Dios nos lo trajo como bendición. Si le damos a Él, le damos a su obra o lo soltamos para el prójimo o a saber que Dios ponga en nuestro corazón, entonces Dios lo que pretende es multiplicárnoslo, no pretende quitárnoslo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No cree que lo voy a robar, verdad que no? Aleluya. Qué bueno es hablar hasta de estos temas cuando hay entendimiento, pero sobre todo que la palabra da fe de lo que se enseña y no de lo que yo creo, de lo que yo pienso, porque por no explicar bien a veces las personas tienen dudas, pero yo sé que usted no tiene dudas, porque todo se lo he demostrado con la palabra de Dios. Y queda claro algo, no le estoy pidiendo nada. Le estoy enseñando los principios de cómo Dios permite que lo poco o mucho que recibimos, Él lo que pretende es multiplicárnoslo. Si ya le dio algo como bendición, no lo deje estancado. Permita que fluya para que Él le dé más, más,
Dad y se os dará. Dad y se os dará. Que fluya el río de Dios y la provisión de Dios, y entonces todas las cosas tomarán su lugar. Póngase de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.